El Señor no miente, no se contradice. Él no va en contra de lo que ya Él dijo. Y así no funciona la oración, amado. El Señor no nos juzga, ni te juzga, ni me juzga. ¿A dónde vamos a ir sino al Padre con nuestras cargas? ¿En quién vamos a derramar nuestras angustias si no es con nuestro Padre Celestial? Es operar cuando tú y yo tenemos una relación rota. Estamos intentando conectar con el Padre, tener una conversación con el Señor. Oye, ¿pero qué cielo es azul? Rosaini, ¿cómo vamos con el informe para verlo? Es que nada de esto sirve, Rosaini. Nada de lo que has hecho sirve. No podemos avanzar así. Mira, lamentablemente te voy a tener que despedir. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí otra vez? Buenos días. Bienvenidos todos a un domingo más a nuestra casa. Siempre es lindo, siempre es bueno poder venir a adorar juntos al Señor y poder nutrirnos como familia e iglesia. Hoy vamos a continuar con una serie que comenzamos la semana pasada que se llama ¿Por qué? Y esta pregunta ¿por qué? Nosotros en diferentes momentos de la vida nos las hemos hecho. En momentos de incertidumbres, en momentos difíciles, en momentos donde no entendemos ciertas cosas, porque pasan ciertas situaciones, es natural y normal que siempre digamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuántas de ustedes le han hecho esa pregunta al Señor en algún momento? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Yo soy fan de los por qué y por cada cosita, pero ¿por qué? ¿Por qué no de esta forma? ¿Por qué no de aquella? Y bueno, de esto hemos y queremos hablar esta semana. La semana pasada respondimos el primer por qué. Y es por qué no siento a Dios, por qué no siempre siento a Dios. Y aprendimos bastantes verdades a través de la palabra del Señor y nos enseñaron que el Señor es mucho más que sentimientos y sensaciones, que siempre está presente y que había muchas maneras de poder reinterpretar esa pregunta. La mañana de hoy vamos a responder nuestro segundo por qué. Pero antes de que hablemos un poquito de eso, yo no sé si tú en algún momento te has preguntado o has pensado, ¿qué pasaría si Dios dijera sí a todas tus peticiones? ¿Cómo sería tu vida si Dios dijera sí a todas tus peticiones? Y muchos podemos decir, eso sería lo máximo, si Dios dijera sí a todas mis peticiones. Pero ¿qué tal si Dios hubiese dicho sí a esa petición cuando le dijiste que te querías casar con ese primer novio que tuviste? ¿Qué fuese de tu vida? ¿Dónde estuvieses hoy si Dios hubiese respondido sí a eso? ¿Y qué tal si Dios hubiese respondido sí a todas aquellas oraciones que hiciste en un momento de rabia, de dolor? ¿Qué sería de tu vida en este momento? ¿Qué sería de la vida de tus papás si Dios hubiese respondido sí a todas tus oraciones de adolescentes? Si cuando tu papá te decía, usted no va. Pero papá, todo el mundo va, usted no es todo el mundo. Usted no va. ¿Y cómo se quedaba uno? Uy, qué ojalá. ¿Qué tal si Dios hubiese respondido sí a tus oraciones de ese momento? Uy,
¿Qué fuera de la vida de tus hermanos? Si Dios hubiese respondido sí cuando le dijiste es que ese es adoptado, llévatelo. O de tus profesores, cuando tú decías es que se lo tiene agarrado conmigo. Entonces la verdad, creo que no sería tan bueno que Dios dijera sí a todas aquellas cosas que se nos puede ocurrir en algún momento pedir. Y este es el segundo por qué que vamos a responder esta mañana. ¿Por qué Dios no siempre responde tus oraciones y mis oraciones? ¿Por qué en momentos Dios guarda silencio o dice no? O sencillamente creemos que no dice nada. Ese es el segundo porqué de esta semana. Y saben, cuando nosotros tenemos mucho tiempo orando por una situación, persona o circunstancia y no vemos respuesta o lo que para nosotros significa una respuesta, podemos pensar es que Dios me abandonó o sencillamente Dios no me escucha o es que el Señor escucha a cierto tipo de personas y yo todavía no encajo en ese perfil para que Él responda a mi oración. Probablemente no he sido suficientemente buena durante mi vida, esta semana, este mes, y probablemente esa sea la razón por la cual el Señor se ha mantenido en silencio. Pero la verdad, con respecto a esta pregunta, ¿por qué Dios no responde mi oración? No hay respuestas absolutas, ¿sí? Hay un montón de razones por las cuales tú puedes ser que en este momento no estés viviendo o experimentando respuesta de Dios para tu vida. Pero cuando nosotros entendemos qué es la oración, cuál es el propósito de la oración, muchas de estas preguntas van perdiendo un poco de sentido, porque la oración, mis amados, el motivo de la oración, la razón de ser de la oración es que tú y yo podamos conectar con el corazón de Dios y que en ese conectar con su corazón, mi corazón se vaya alineando a su corazón y no viceversa. Sabes, nosotros muchas veces creemos que la razón, el propósito de la oración es que yo vengo, me conecto con Dios para que su corazón se alinee a mi corazón y yo pueda tener respuestas a lo que sea que yo esté pidiendo en mi vida. Y no es así. ¿Quiere decir esto que el Señor jamás va a responder? El Señor siempre responde. Siempre. Porque Dios es un Padre amoroso y bueno. Y los papás respondemos a los llamados de nuestros hijos. No siempre como ellos quieren. No siempre como ellos esperan, pero siempre respondemos. Entonces, antes de hablar un poco de las razones, las posibles razones por las cuales tú no estás escuchando respuestas de Dios a tu oración, es que el Señor no es Aladín, ¿sí? El propósito de la oración no es que el Señor sencillamente diga sí a todo. El propósito de la oración es que tú y yo le podamos conocer, que podamos intimar con Él a tal punto que nuestro corazón se alinee al de Él. Entonces, teniendo esto como premisa, vamos a estar estudiando hoy 3 posibles razones por las cuales tú y yo no estamos teniendo respuesta o por las cuales el Señor no responde nuestra oración. La primera razón es relaciones rotas. Una relación rota en nuestra vida limita nuestra intimidad con Dios. Miren lo que dice Marcos 11:25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Cuando estén orando, les dice el Señor, si tú en la oración recuerdas que tienes algo contra alguien, que hay una relación fracturada en tu vida, que hay rencor, que hay conflicto familiar, en cualquier ámbito, porque acá no nos dice en qué ámbito, en cualquier ámbito, si tú recuerdas que tienes algo con alguien pendiente, ve y resuelve eso y después vienes. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.
Entonces, la fe, sin duda, es un gran ingrediente, un precioso ingrediente para nosotros acercarnos al Padre. No hay manera que nos podamos acercar sin fe de que Él nos escucha, de que Él tiene la capacidad de responder, de que Él puede. Pero el estado de nuestras relaciones es un ingrediente importante. Primera de Pedro, mire lo que dice. En cuanto a ustedes, los esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, ¿qué hará Dios? Escuchará sus oraciones. Otra versión lo dice de esta manera. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como toda mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto quiere decir, amados, que hay cosas que estorban en nuestra oración. El Señor nos está, por supuesto, aquí está haciendo énfasis en los conflictos matrimoniales, en las situaciones matrimoniales. Pero quiere decir que hay situaciones que pueden ser un estorbo, un impedimento en que nosotros podamos conectar con el corazón de Dios. Y eso es como, yo no sé si usted ha intentado tener una conversación con un amigo o una amiga en el mes de mayo, donde las moscas están alborotadas y hay moscas por todas partes y usted está sentada con su café y una mosca por aquí y una mosca por allá y usted así, en este plan, y intentando echar un cuento y en este plan. De igual manera, más o menos de esa forma puede operar cuando tú y yo tenemos una relación rota. Estamos intentando conectar con el Padre, tener una conversación con el Señor y están esas moscas estorbando en nuestra intimidad. ¿Y qué nos dice el Señor? Vayan y resuelvan eso. Perdonen lo que tengan que perdonar. Sanen lo que tengan que sanar. Enmienden hagan enmienda en lo que tengan que hacer enmienda. Y vienen. Y cuando estén ligeros, sin nada que estorbe, nos miramos cara a cara y hablamos al respecto. Entonces, las relaciones rotas, los conflictos, las situaciones, puede ser, y es una de las posibles razones por las cuales el Señor de repente no está respondiendo tu oración. La segunda, motivos equivocados. Y saben, nosotros somos el ser humano en general. Es egocéntrico, es egoísta, es ensimismado. Y muchas veces cuando nosotros vamos al Padre, vamos en oración, vamos con el corazón incorrecto, con la motivación incorrecta. Probablemente completamente enfocados en ti, en tus situaciones, en tu vida. Y mira lo que dice Santiago 4. Cuando piden, no reciben porque piden con malos motivos para gastar lo que reciben en sus deleites. Y yo, cuando leía este versículo, yo pensaba, si Dios tuviese que responder mis oraciones de esta semana, y es algo que quiero que te preguntes, si Dios tuviera que responder tus oraciones de esta semana, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa oración, de esas oraciones? ¿Será que solamente serías tú el único beneficiario, tu familia y tu círculo? ¿O será que otras personas también serían bendecidos con esas oraciones? Muchas veces no recibimos, amados, porque pedimos con malos motivos para gastar solamente en nuestros deleites. Y saben, no está mal, con esto no estoy diciendo que está mal que nosotros oremos por nuestras situaciones de vida, porque ¿a dónde vamos a ir si no al Padre con nuestras cargas? ¿En quién vamos a derramar nuestras angustias si no es con nuestro Padre Celestial?
Eso está excelente, pero lo que no está tan bien es que toda nuestra vida de oración gire solo en torno a nosotros. Que por la única persona por la cual tú ores sea por ti y tu círculo que amas. Mamá, papá, hijos. Y la verdad, esa puede ser una razón por la cual nosotros no estemos obteniendo respuesta. Y con esto de los motivos equivocados, también se une otra situación a la oración. Es que muchas veces nosotros intentamos orar por situaciones y traer a los a los pies del Señor situaciones y peticiones que están completamente desligadas de la voluntad de Dios y que son obvias en su palabra. Y saben, el Señor no se contradice. Si el Señor tiene principios y nosotros oramos en contra de esos principios, no vamos a obtener respuesta. Y, por ejemplo, nosotros acá, mi esposo y yo trabajamos con noviazgos, entre una de las áreas en las que trabajamos en esta iglesia. Y cuando nos sentamos con noviazgos, que de repente las cosas no están tan alineadas a lo que la palabra de Dios dice y le decimos, bueno, miren, pero deberían hacer ajustes aquí, deberían hacer ajustes allá. Muchos, no siempre, pero algunos de ellos pueden responder, es que nosotros estamos orando por esto. Sí, nosotros sabemos que tener relaciones sexuales en el noviazgo no le agrada al Señor, pero nosotros estamos orando para que el Señor bendiga esto, para que el Señor fructifique esto y nosotros podamos tener el dinero para casarnos. Y ahí alinearnos y hacer las cosas bien. El Señor conoce nuestro corazón. Y uno dice, Dios mío, pero es que el Señor no miente, no se contradice. Él no va en contra de lo que ya Él dijo. Y así no funciona la oración, amado. El Señor no nos juzga, ni te juzga, ni me juzga. Pero, ¿qué creen ustedes que va a ser la respuesta? Usted puede orar toda la vida por eso. Y ore si quiere. Pero la verdad es que el Señor es Señor. Y muchas de nuestras oraciones o tienen la intención equivocada o están en contra. No pidamos bendición de Dios en finanzas. Si nuestros ingresos son corruptos, vienen de procedencias dudosas. ¿Cómo le pedimos, Señor, bendice, multiplica, prospera, añade a esto? ¿Cómo le pedimos al Señor que fructifique, que traiga bendición y honra a una relación que no se está alineando con lo que Él ha dispuesto para las relaciones sentimentales? Las consecuencias son consecuencias. Entonces, ese puede ser una razón. Lo de los motivos equivocados o que somos demasiado egoístas y ensimismados o que estamos orando por cosas que están en contra de sus principios, puede ser la segunda razón por la cual tú y yo no estamos teniendo respuesta en eso que estamos orando. De repente tienes mucho tiempo orando y orando por lo mismo, entonces sería una buena razón filtrar, Señor, ¿por qué no estás respondiendo? ¿Será que hay algo en mi corazón, hay una relación, hay una situación? ¿O será que los motivos no están siendo lo correctos? Y la tercera posible razón es, Dios tiene algo diferente. Y saben, por más correcto que nosotros podamos creer que es lo que estamos pidiendo, puede ser que el Señor tenga algo distinto. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me sorprende bastante y es Pablo. Pablo, ¿qué puedo decir de Pablo? A Pablo le debemos la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, un hombre que dejó su vida entera por seguir a Jesús. Y vemos en algunos fragmentos de la Biblia a Pablo hacer una oración al Señor repetitiva. Pablo hablaba de un aguijón, de una espina, una situación en su vida. No sabemos si es física, si era emocional. La Biblia no da detalles de cuál era ese aguijón por el cual Pablo se quejaba y oraba.
Pero Pablo le decía al Señor que le quitara ese aguijón, que para él sería mucho más fácil, y estoy parafraseando lo que Pablo decía, poder caminar y poder andar y terminar lo que él le mandó a hacer, si el Señor le quitaba esa espina que tenía encarnada, esa situación de vida que le dolía, porque cuando Pablo hablaba de su aguijón, hablaba que era una situación que le dolía y no sabemos de qué se trataba. Y saben, Pablo había visto al Señor resucitado. Pablo había visto la manifestación del Señor en su vida y en su ministerio. Pablo durante 30 años predicó el evangelio por una cantidad de ciudades. Pablo fue apresado, apedrado, golpeado, encarcelado por la causa de Cristo. Pablo conoció a los discípulos y escuchó de ellos todo lo que ellos vivieron con Jesús. Pablo vio de lejos lo que Jesús hacía y lo quería perseguir para matar. Es decir, Pablo tenía suficiente evidencia para creer que Jesús podía quitarle el aguijón. No era porque Pablo no creía que Dios lo podía. Él sabía que Dios le podía quitar esa aflicción que él tenía en su vida, esa situación. Él lo podía librar de esa situación que a él le atormentaba, bien sea física, emocional o espiritual. Y miren lo que relata 2 de Corintios 12:9, que fue la respuesta de Dios ante esa oración insistente de Pablo de: quítame esto, por favor. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo fue: por eso gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y sabe, esto es complicado, porque Pablo no estaba teniendo una oración necesariamente egoísta. Él estaba orando por algo sentido en su vida. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho: Señor, de verdad que esta situación en mi vida, este comportamiento, esta lucha, estas tentaciones, mi carne es muy dado a caminar hacia esto y aquello? No necesariamente son oraciones egoístas, queremos que el Señor procese nuestro carácter, nuestra vida, y de alguna manera poder viajar más ligero y seguir caminando más ligero en este andar de hacer ministerio y de tener vida con el Señor. La Biblia no nos relata si que Pablo tenía una relación rota o una situación que le estaba impidiendo que el Señor respondiera esa oración. Sencillamente el Señor no tenía esos planes para Pablo. El Señor quería que Pablo se bastara en su gracia y que su poder se perfeccionara en su debilidad. Que Pablo, ese aguijón, le recordara tanto su humanidad, por si acaso a Pablo se le olvidaba. Porque ustedes saben que Pablo era colérico, y los coléricos, esos coléricos tienden a ser un poquito egocéntricos. Ay, el mundo tiene que ser liderados por coléricos. Y de repente a Pablo por allá tenía sus pensamientos raritos. El Nuevo Testamento me lo deben a mí casi todo. No sabemos qué pensamientos por allá le pasaba a Pablo. Y el Señor decía: no, yo le quito este aguijón a este hombre y se va a creer Superman. Mejor se lo dejo para que él se recuerde que es carne y que tiene que venir a mí todos los días, morir a él, morir a su carne, reconocer que es débil y pedir de mi gracia. Puede ser, amado, que esa situación por la que tú estás viviendo, pasando y orando, es una situación que el Señor está permitiendo para que estas rodillas toquen el piso, nuestro ego se quiebre, entendamos que no podemos solos, que necesitamos a alguien más grande que nosotros, y ese alguien más grande que nosotros es Dios. Porque de verdad, seamos honestos. Si el Señor quitara todos los problemas de carácter que usted tiene, todas las situaciones económicas
difíciles que nosotros podemos pasar, todos los conflictos matrimoniales por los cuales podamos vivir, ¿qué sería de nuestras vidas? Ay, andáramos pero hinchados. Quiten esa cámara de ahí que voy pasando yo. No necesitáramos de un Dios grande y poderoso. Entonces, muchas de nuestras situaciones es para que recordemos una y otra vez que necesitamos del Señor. Y saben, estas son 3 posibles razones. No son las únicas razones. No quiere decir que usted, a juro, tiene que pasar por estas razones, su situación de oraciones no contestadas tienen que encajar en esto. Pero sería interesante poder evaluar nuestra vida y poder decir, Señor, ¿cómo está mi corazón con respecto al perdón? Con respecto al orgullo, con respecto a la altivez, con respecto a los conflictos. Se me hace demasiado fácil dejar de hablarme con alguien, tener un conflicto con alguien, enemistarme con alguien. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Eso que leímos, de que de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Cómo está eso, esposos? ¿Cómo está eso, ese trato con tu esposa, aun cuando aquí dice esposos, tristemente, pero esposas? ¿Cómo está eso con tu esposo? ¿Cómo está la honra? ¿Cómo están las palabras? ¿Cómo está el mostrar a Cristo con él? ¿Será que eso está siendo una piedra de tropiezo en nuestra oración? Y saben, yo no sé, yo no voy a hablar por los esposos, yo voy a hablar por mí. Cuando yo tengo una situación con Gilbert, que yo peleo con él y todo, y que se nos puso el sol sobre nuestro enojo, porque no resolvimos el conflicto en el momento. Amados, yo al día siguiente, yo cuando voy a hacer el devocional, yo no sé ni siquiera qué decir. No porque el Señor no me ame, me juzgue, pero es que yo digo, buenos días, papá. Y gracias, es que no puedo ni siquiera decir gracias por este día. Y ya, ahí me paré y me fui. ¿A qué otros esposos les pasa eso? Y si no les pasa, amados, está complicada la cosa. Y esto lo podemos trasladar a todas nuestras relaciones, Son estorbos. Evaluemos. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con las personas cercanas? ¿Cómo están? ¿Será que hay una relación importante en tu vida donde hay rencor, conflicto? ¿Qué está pasando con eso? ¿Será que estamos siendo tan egoístas, tan solo nosotros, saben? Aun cuando el propósito de orar es poder conectarnos con el Señor, cuando nosotros nos conectamos con Dios y conocemos su corazón, entendemos que Dios ama a las personas. Así el Señor te ama mucho a ti y me ama mucho a mí, pero no somos las únicas personas que el Señor ama. Y el Señor nos colocó en esta tierra con el propósito de ser sus manos y sus pies, y eso lo decimos siempre. Y parte de ser manos y pies es poder extender una oración por alguien más allá que tú. Y entender que el Señor es Dios y que debemos bastarnos en su gracia. Quiero una vez más leer Marcos 24 al 25. Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les serán otorgado. Crean, la fe es importante. Y cuando estén orando, si tienen a alguien contra alguien, perdónenlo. Cuando yo pienso en la oración y en los modelos de oración que la Biblia nos relata y nos habla, para mí es inevitable no pensar en 3 jovencitos que el Señor menciona, que la Biblia menciona en el libro de Daniel. Y son Sadrach, Mesach y Abednego.
Y la Biblia relata varios episodios de la vida de estas personas, pero hay un episodio que no quiero dar por sentado que lo conocen. Básicamente ellos eran exiliados, se fueron a otro país y en ese país se levantaron leyes. Eran personas que creían en Dios, pero en ese país se levantaron leyes que básicamente tenían que adorar a ciertos dioses que ellos iban a imponer para adorar. Y estos muchachos se rehusaban a acatar esas órdenes. Y básicamente la orden era que quien no acatara el adorar a esos dioses iba a ser arrojado a un horno de fuego. Antes de este episodio, la Biblia también nos relata que Daniel y sus amigos eran personas íntegras. La Biblia nos relata que Daniel era una persona que oraba 3 veces al día, que tenía una relación profunda, cercana con el Señor. Y nos relata que estos chicos eran hombres piadosos, sensibles al corazón de Dios. Y a mí me impresiona muchísimo porque la Biblia no dice exactamente qué edad tenían, solo dicen que eran jóvenes. La determinación, la valentía que estos chicos tienen al decidir, bueno, si tienen que arrojarnos al horno por no adorar a otro Dios, háganlo. Y háganlo, porque mi Dios puede hacer algo. Básicamente ellos creían esto. Todo lo que piden en oración, crean que lo van a recibir y les será otorgado. Ellos decían, el Señor va a hacer algo con nosotros. El Señor nos va a salvar de las llamas. Pero si aún no lo hace, Él sigue siendo Dios. Lo estoy parafraseando, ustedes no pueden buscar la historia en el libro de Daniel. Y yo digo, mi alma, esta gente, esta oración de esta gente definitivamente refleja el corazón de alguien que intima con el Padre, sabe, que conoce el corazón y que ha estado dispuesto a alinear su corazón con el corazón de papá y entender que mi Dios puede hacerlo, sabe, mi Dios puede cambiar esta circunstancia. Si yo comienzo a filtrar mis oraciones en, trabajo, rencor, situaciones de vida que debo resolver, bien. Estudio las razones, los motivos de mis oraciones, cuáles son las intenciones y las alineo a las intenciones del Señor, bien. Si yo entiendo que el Señor puede tener otros planes, que puede ser esto, no puede ser esto, bien. Cuando nosotros filtramos nuestras oraciones y entendemos, ya tengo una mejor perspectiva de cómo orar y por qué orar. Y yo creo que el Señor puede hacerlo. Y yo lo confío porque la fe es un ingrediente importante en la oración. El decir, sabes, yo creo que el Señor puede hacer esto, pero si no lo hace, si aún no lo hiciera porque de repente tiene otro plan con mi vida o tiene otro propósito que yo no lo entiendo en este momento, aún así, aún Él no hiciera nada, Él sigue siendo Dios y yo sigo creyendo en que Él es Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa, amados míos, si el Señor no responde tus oraciones? Si el Señor no da respuesta a eso que te aflige. Si el Señor no da respuesta a eso que tienes tanto tiempo trayéndolo a su presencia, ¿será que deja de ser Dios? ¿Será que tu relación con el Señor se enriquece o se empobrece a consecuencia de su respuesta? Porque todos en algún momento, cuando no tenemos la respuesta que queremos, decimos, bueno, es que de repente no le interesó lo suficiente. Es que a lo mejor ellos son más importantes que yo y está abocado a eso. Muchas veces nosotros estamos viendo a nuestro Dios como alguien al cual nos les acercamos solo a conseguir favor. Y eso no es una relación de padre e hijo. ¿Cómo se sintiera usted como papá si su hijo se acerca a usted solamente cuando necesita algo de usted?
cuando quiere que usted le dé algo. Y el resto de las veces usted no existe en la vida de esos hijos. ¿Te dolería el corazón o no te dolería el corazón? Saben, nuestra relación con el Señor va más allá de oraciones contestadas. Y paréntesis aquí, el Señor responde. No nos podemos ir de aquí pensando que Dios no responde. El Señor siempre responde. Él no es un Dios sordo. Él no está sordo. Pero puede ser que la respuesta no sea lo que tú quieras en este momento en tu vida. Y sigue siendo Dios bueno, Padre amoroso, misericordioso, cercano, presente. No cambia, porque la Biblia dice que Él no cambia. ¿Puede tu corazón y puede mi corazón adorar a ese Dios? Levantar las manos con el mismo fuego que lo levantaríamos si Él dijera sí a nuestras oraciones, no dice no. ¿Puedes creer que Él es Dios con la misma intensidad cuando dice sí a cuando guarda silencio o dice no? Honestamente, ¿podríamos hacerlo? ¿Podríamos entender que no hay un mejor lugar donde nosotros pudiésemos venir todos los días que a los pies de papá indistintamente Él haga lo que nosotros queremos que haga, de respuesta o no de respuesta? Ese es un gran reto que tenemos como creyentes, amados. Uy, Dios, durísimo. Porque aquí se cuela muchos patrones de vida, aquí se cuela muchas formas como nosotros estamos viendo a papá. Aquí se cuela muchas formas como tú ves a tu papá terrenal y lo reflejas con tu papá celestial. Aquí se cuela un montón de cosas, pero Dios es Dios. Y la intención, y eso es lo que yo quisiera que nosotros podamos llevarnos esta mañana de aquí. La intención correcta para nosotros entrar en oración no es que Él responda a lo que tú quieres que responda. La intención correcta de ir a los pies del Señor es decir, yo necesito conocerte y necesito conocerte a través de esta conversación, indistintamente de, sí, puede que en esta conversación yo me derrumbe, llore, me quiebre y te haga entender lo que me duele, lo que quisiera que pasara, pero si aún no pasa, ¿será que podemos orar eso que oró Sadrach, Mesach y Abednego? Pero si aún no lo hicieras, tú sigues siendo mi Dios. Y yo te voy a seguir honrando, adorando y alabando. Y este es el reto que nos llevamos esta semana. Poder ver y poder transformar nuestro concepto de lo que es orar. Y yo quiero que junto a los muchachos de la banda podamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Indistintamente de, no hay un mejor lugar que venir a cantarte. No hay un mejor lugar donde yo pueda estar que en la intimidad contigo. No hay un mejor lugar donde yo pueda estar los domingos que adorando en familia. Des respuestas o no des respuestas, respondas o no respondas. Si esa es la intención de tu corazón, yo te pido que juntos como iglesia podamos orar al Señor, que no hay un lugar más grande, más alto que estar en su presencia. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué lindo entender esto, amados. El Señor, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, va más allá de si sentimos que está o si no sentimos que está. Dios es más grande de si sentimos la unción el domingo en la mañana o no sentimos que fluye la unción el domingo en la mañana. Nuestro Dios es mucho más grande de si responde un capricho de tu corazón, una oración genuina y sentida, o no lo responde.
Él es Dios, pero tiene el poder de hacer mucho más. Óyeme, Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que tu mente pueda imaginar. Tiene el poder de hacer mucho más de lo que tus ojos puedan ver. Nuestro Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que un doctor, un diagnóstico pueda tener. Nuestro Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que tu relación de matrimonial pueda reflejar. Nuestro Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que una situación país pueda decir. Nuestro Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que tu hijo o tu hija pueda hablar y decir. Nuestro Dios tiene el poder de cambiar corazones de piedra por corazones de carne. Nuestro Dios tiene el poder de hacerlo. Pero si aún no lo hace, Él es Dios. Él fue Dios, Él es Dios y siempre será Dios. Que el Señor nos regale la humildad de corazón para entender lo que nuestra mente no puede entender, para procesar el dolor, para atravesar el desierto con la certeza de que vamos acompañados, aun cuando no vea en este instante lo que yo quiero ver. No vamos caminando solo, amados. No vamos solo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos acompaña. Su Espíritu Santo nos acompaña en medio de las situaciones difíciles. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Ir al Señor con una mentalidad diferente de lo que es la oración, entendiendo el propósito y preguntarle: ¿tengo a alguien a quien perdonar? ¿Será que hay una relación? ¿Será que hay rencor? ¿Será que hay alguna situación que no he querido enfrentar o afrontar durante este tiempo? ¿Y tú quieres que yo vaya y perdone? ¿Que yo muera mi carne? Si es así, muéstramelo, Señor. Comienza a llevar un registro de tus oraciones. Sabes, muchas veces creemos que Dios no responde a nuestras oraciones, pero es porque ni siquiera sabemos qué pedimos, cómo lo pedimos. Probablemente el Señor nos está dando respuestas y las estamos pasando por alto. Indistintamente de lo que responda o no, glorifica al que solamente puede ser glorificado, nuestro Dios. Nos vemos la semana que viene, mis amados. Bendiciones. Última hora, desde Bushwick, Brooklyn, con calor que saca una sonrisa. Sonríe a la vida, sonríe la alegría por el alma. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Sonríe a la vida, ay, 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 que la alegría cubre el alma. Dame una sonrisa, dame la plata. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Nunca dejo de sonreír, pase lo que pase voy a ser feliz. Todos los procesos los entendí, pasa cosas malas para que me
quiero estar.